Muy buenas tardes, amigos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y hoy, domingo 21 de noviembre, continuamos con nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales 2021. Hoy tenemos el gusto de tener a dos amigos, miembros de la Aliada, que nos van a dar la charla conjunta Ondas Gravitacionales, Nueva Ventana al Universo. Tenemos al profesor Daniel José Mendicini, desde Argentina, quien es profesor de física, miembro de la Comisión de Estrellas Variables del CODE y también es coordinador de la sección Estrellas Variables de la Aliada y de Radioastronomía de la Aliada. Y también tenemos al doctor Roberto Aquilano, doctor en astronomía, graduado en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Les agradecemos su presencia y también agradecemos a la página Rastros de Guerra, quien semanalmente nos presta muy gentilmente su plataforma Zoom. Adelante, Daniel, adelante, Roberto. Buenas tardes. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto participar hoy de las charlas, del ciclo de charlas de la Aliada, y también un gusto de participar conjuntamente con un gran amigo y colega, el profesor Daniel Mendicini. Nosotros vamos a hablar hoy de un tema que ha sido muy popular en los últimos tiempos, pero que lleva una historia de más de 100 años. Y es increíble que la famosa teoría de la relatividad, tanto especial como general, de Albert Einstein, que nació más allá del siglo, hoy siga dando que hablar, y en la forma que sigue dando que hablar. Fue una teoría, como todos sabemos, muy difícil de probar, pero que a través del tiempo prácticamente se ha ido probando casi en su totalidad. Faltan algunas pequeñas cosas, pero está casi en su totalidad. Por suerte, el propio Albert Einstein pudo ver algunas de las pruebas en vida, lo cual es interesante porque más de una vez ha pasado en la historia de la ciencia que algunos investigadores descubrieron algo o propusieron algo y no lo alcanzaron a ver durante sus propias vidas. En el caso de Albert Einstein, pudo hacerlo. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales nacen directamente de la teoría de la relatividad general, que es la teoría, como muchos sabemos, de una nueva forma de ver la gravedad. Es decir, no es una forma que ha destruido la forma o la propuesta de Newton en su momento, sino que la ha amplificado. Es decir, ha tratado de explicar aquellas cosas que la gravedad de Newton no podía explicar en su momento, y las ha logrado explicar con éxito, y un siglo después estamos viendo el gran éxito con que ha podido explicarlas. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Daniel, la primera diapositiva. Estoy tratando de pasarme. Tengan paciencia. Bueno, lo que vamos a ver un poquito es un poco de historia. También nos preguntamos, hay algunas preguntas básicas sobre esto, como qué son, qué objetos las emiten, cuáles son sus características principales, qué información nos aportan, en qué se diferencian de las ondas gravitacionales primigenias, cómo las detectamos, qué desarrollos tecnológicos hay en proceso, y al final de esta charla se va a proponer algunas actividades para desarrollar en el aula, es decir, a nivel de enseñanza. Roberto, discúlpame. ¿Manuel está por ahí? Sí, mira, a ver, puedes, Porque se congeló, ¿viste? si puedes bajarlo y volver a compartir. Sí. ¿Qué hago? Decime qué hago. A ver, espera, voy a tratar de hacerlo desde acá.
porque se congeló, en la primera diapositiva se congeló y Ya, a ver, vamos así a... Ya, a ver, un minuto, ¿no? ¿sí? Puede ser mi computadora ahora. A ver, intenta nuevamente. Bueno, comparto pantalla. Sí, intenta nuevamente compartir. A ver un segundito que quiero ver qué tengo acá en mi... Bueno, un segundo. Un segundito que está abriendo el PowerPoint de vuelta. Ningún problema. Vamos esperando. Bueno, a compartir, a ver. Vamos de vuelta. Ahí estamos. A ver. A ver, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo arrancó, Roberto? Bueno, bueno. Bueno, ustedes ven en la primer slide más o menos lo que les estuve diciendo recién. Veríamos un poco de historia y nos haremos algunas preguntas al respecto en esta charla, como las que recién les comenté y que ustedes pueden ver allí escritas. La siguiente, Daniel. En 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general, la cual, como les dije hace un momento, era una nueva teoría que trataba de explicar la gravedad. Hoy se le sigue llamando teoría de la relatividad general en homenaje a porque se ha hecho famosa de esa forma. Pero ya hoy, prácticamente con las pruebas que tiene, hoy es una ley, una nueva ley directamente. Aunque le sigamos llamando teoría, digamos así, en forma cariñosa. Dice que las masas se atraen porque arrugan la tela flexible del espacio-tiempo. Ese es el gran cambio que se produce con respecto a Newton. Newton hablaba de fuerzas, fuerzas. Para todas las cosas eran las fuerzas, ¿no? Y se representaban vectorialmente, como todos hemos visto siempre, ¿no? Pero en el caso de la propuesta de Einstein, eso cambiaba sustancialmente porque se reemplazaba la idea de fuerza por la idea de campo. Y era el campo, digamos así, el espacio-tiempo que se curvaba por la presencia de objetos muy masivos, que tenían mucha masa y que eso de alguna manera entorpecía a este espacio-tiempo, digamos, y esta especie de tela que está en el espacio entre los objetos existentes en la naturaleza, y, y todo el fenómeno gravitatorio se atribuía directamente a la curvatura de esa tela, no a fuerzas. Eso cambió sustancialmente todo e hizo hacerse preguntas nuevas, muy con alguna complicación incluso en su momento. En 1916, Einstein derivó de su teoría que existían las ondas gravitacionales. Einstein tuvo dos cosas en esa teoría: la predicción de las ondas gravitacionales y la predicción de los agujeros negros. Einstein se murió sin creer en la existencia de los agujeros negros, cuando otros investigadores que no habían hecho la teoría de la relatividad, porque eso lo había hecho Einstein, pero sí creían en los derivados de la teoría de la relatividad, como por ejemplo Julius Robert Oppenheimer, el físico que fue el director científico del proyecto Manhattan. Él era un teórico de la astrofísica, es decir, hacía colapsos gravitacionales. Y él creyó fuertemente, y lo discutió con Einstein en vida, de que los agujeros negros debían existir. Einstein, asimismo, siendo él el creador de esto, no lo creyó nunca.
Y las ondas gravitacionales sí las creía, pero tenía la gran duda de que pudieran ser observados alguna vez. Es decir, realmente él creía que nunca iban a ser observadas. Eran producidas cuando las masas se mueven produciendo pliegues en el espacio-tiempo que se llevan energía del sistema. Calculó que estos efectos eran tan pequeños que nunca se iban a poder medir. Pero en 1993 se otorga el Premio Nobel de Física a Russell House y a Joseph Taylor por el descubrimiento indirecto de un púlsar que emitía ondas gravitacionales. Esa fue la primera vez que se podía de alguna manera probar, aunque fuera en forma indirecta, la idea que salía de la teoría de la relatividad general de las ondas gravitacionales. La siguiente, Daniel. Es bueno recordar que Albert Einstein usó experimentos mentales, es decir, no había forma de hacer ningún otro tipo de experimento en su momento, más que algunas observaciones astronómicas, como sí se pudieron hacer incluso en los tiempos de Einstein. Propuso 3 hechos experimentales para confirmar la veracidad de sus ideas. La precesión anómala de la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol, la deflexión de los rayos luminosos ocasionada por la curvatura en el espacio-tiempo producida por el Sol en la cercanía de dicha estrella, y el corrimiento hacia el rojo de la luz ocasionado por la gravedad. La siguiente, Daniel. El primer gran triunfo de la relatividad general fue, indudablemente, la explicación del problema de Mercurio. Muchos recordarán que por aquellos tiempos, Mercurio se sabía que Mercurio tenía un problema en su órbita. Había un desfasaje en su órbita que no había forma de explicarlo. Algunos habían imaginado que existía un planeta muy próximo a la órbita de Mercurio, digamos así, casi en la órbita de Mercurio, pero que por alguna razón, por la posición que tenía respecto de nosotros, nunca lo alcanzábamos a ver. Y incluso se le puso un nombre, se lo llamó Vulcano en aquel momento. Y la perturbación de ese planeta, supuesto planeta, podía ser la explicación de lo que le pasaba a Mercurio en su órbita. Pero no cerraba muy bien, ¿no?, todo esto. En la derivación de sus ecuaciones tensoriales para formalizar matemáticamente la relatividad general, Einstein obtuvo entre los primeros resultados intermedios la explicación a la precesión anómala de Mercurio. Cuando Einstein hizo él mismo los cálculos, dio perfectamente la anomalía que tenía la órbita de Mercurio, lo cual fue una prueba importantísima porque esto era un espaldarazo enorme para su teoría, y allí se podía ver por primera vez un cambio importante entre Newton y Einstein, porque las fuerzas no lograban explicar el problema y la idea de curvatura del espacio-tiempo sí lograba explicar el problema. Fue un golpe extraordinario a favor de la teoría de la relatividad. La siguiente, Daniel. De acuerdo con las leyes de Kepler, deducidas a partir de datos astronómicos y confirmadas por Newton mediante su ley de atracción universal, todos sabemos que los planetas del sistema solar, al trasladarse alrededor del Sol, describen órbitas en forma de elipse, con el Sol ocupando uno de los focos de la elipse. La siguiente, Daniel. La trayectoria elíptica se mantiene invariable bajo la formulación matemática de las leyes de Newton, y no hay absolutamente nada que pueda hacer cambiar dichas órbitas elípticas, excepto la proximidad ocasional de otro planeta, que introduzca alguna alteración en el recorrido causada por esa fuerza de atracción gravitacional externa. Lo que ocurría con Mercurio era que el perihelio se iba corriendo, se iba desfasando. Eran el único planeta que se observaba algo por el estilo. Hoy, pasado 100 años, más de 100 años, hoy esto mismo lo observamos en todos los ámbitos de la astronomía. Lo observamos en todos los planetas de nuestro sistema solar. Es más, estas correcciones relativistas, como se le dicen, hay que hacerlas permanentemente cuando enviamos alguna nave a algún otro planeta, ya sea Venus, ya sea Marte, ya sea Júpiter, a Neptuno, a Plutón. En todos los viajes que se han hecho
con naves terrestres, hubo que hacer las correcciones relativistas porque si no, los objetos nunca hubieran llegado a destino. Porque todos los objetos masivos, y cuanto más masivos sean, más todavía, influyen en la curvatura de esta tela, de este entretejido llamado espacio-tiempo. Lo cual prueba en todos los órdenes y en el sistema solar que está súper probado ya, que la curvatura del espacio-tiempo es real. Realmente es real y Einstein tenía razón. Muy bien, la siguiente, Daniel. Para confirmar la predicción teórica de la deflexión de los rayos de luz ocasionada por la curvatura del espacio-tiempo, producida por el Sol el 29 de mayo de 1919, poco después de la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo una expedición encabezada por Sir Arthur Eddington en la isla Príncipe, cerca de África, en donde se esperaba un eclipse solar total. Normalmente la luz que nos llega de las estrellas lejanas y que pasa cerca del borde exterior del disco solar no se puede distinguir a causa de la brillantez de la misma luz. Sin embargo, si el disco del Sol es cubierto por un cuerpo opaco, podemos generar digamos así, un eclipse artificial. Y allí, por ejemplo, podríamos ver lo que está cercano al disco, ¿no? Y podríamos ver las estrellas cercanas al disco, que de otra forma sería imposible. La siguiente, Daniel. Los resultados positivos anunciados por Eddington en su tiempo fueron aplaudidos como una confirmación de la relatividad general. Pero como siempre pasa, muchos dudaron. Y muchos creían que había errores sistemáticos en las observaciones astronómicas que de alguna u otra manera podían estar entorpeciendo la exactitud de la observación que se había hecho y de alguna manera podían poner en duda todavía la teoría de la relatividad. Aunque algunos ya, con lo que se había hecho y con la seriedad que implicaba que Eddington lo hubiese hecho, era casi seguro que estaba bien, ¿no? Lo que se había detectado. Aún así, Eddington y otros astrónomos en su interpretación de los resultados obtenidos encontraron suficiente evidencia para considerar los resultados como una confirmación de la teoría. La siguiente, Daniel. De cualquier manera, hay otro efecto similar de confirmación astronómica que en su tiempo no se le había ocurrido ni siquiera al propio Albert Einstein. La creación de imágenes dobles o inclusive múltiples por el efecto conocido como lentes gravitacionales. Eso no lo imaginó para nada. La detección de este efecto es posible llevarla a cabo en un cielo totalmente oscuro, porque la masa que desvía los rayos luminosos que nos llegan a las estrellas no es la masa del Sol, brillante, tan cercano a nosotros, sino otra masa muy grande, que incluso puede ser opaca, como por ejemplo estrellas de neutrones, ¿no? Situadas entre nosotros y las estrellas que estuviésemos observando. La siguiente, Daniel. Ustedes ven acá una famosa foto, muy famosa. Hoy hay muchas fotos de muchos objetos que marcan más o menos el mismo fenómeno. Es decir, fue muy llamativo porque cuando en estas estrellas, estas imágenes, se sacaban los espectros, daba el mismo espectro. Es decir, eran todas estrellas iguales, ¿no? Es llamativo. Sin embargo, la teoría de la relatividad general logró explicar esto maravillosamente. Era la proyección de varias imágenes de un mismo objeto. Un mismo objeto se desglosaba en varios objetos. Entonces uno generó en ese momento una situación hasta incómoda. Estamos viendo objetos que no existen, o que sí existen, pero bueno, pero hay otras imágenes del mismo objeto. ¿Y cómo es esto? Bueno, la teoría de la relatividad ha sido una de las maravillas más grandes que la ciencia ha podido dar y que el pensamiento humano ha podido dar. Haber imaginado antes de la relatividad general que podían existir estas cosas en el cielo, a muy pocos seguramente se les cruzó por la cabeza. Pero bueno, esta famosa cruz de Einstein, como se le ha llamado en su homenaje, es un ejemplo más. Hoy en día hay muchos más de estas cosas
maravillosas. La siguiente, Daniel. Y como la gravedad le ata al tiempo, al estar lejos de una estrella masiva, tenemos que esperar más para ver pasar la siguiente cresta de una onda luminosa. Puesto que la luz, como viaja siempre a la misma velocidad, y así lo había dicho Einstein, así lo propuso en su momento Einstein y cambió sustancialmente todo, este incremento en el periodo de tiempo de cresta a cresta de la onda luminosa implica que la longitud de onda, o lambda como generalmente siempre se lo ha llamado, será mayor al llegar a nosotros que al salir disparada del cuerpo masivo. Y esta es el corrimiento al rojo por efecto Einstein. Esto no tiene nada que ver con el efecto Doppler. La que sigue, Daniel. Como les decía, no tiene nada que ver con el efecto Doppler. El efecto Doppler es por movimiento, ¿no? Acercamiento o alejamiento. Pero esto es por efecto gravitatorio sobre las ondas electromagnéticas. Este efecto de corrimiento al rojo ocasionado por un campo gravitacional intenso es conocido como el corrimiento al rojo gravitacional, o también en homenaje a Albert, desplazamiento Einstein. La que sigue. Pero entonces, volviendo al principio, ¿qué son? ¿Cómo se forman? Las ondas gravitacionales son ondas en el tejido del espacio-tiempo. En esa tela, en ese entramado, las ondas caminan a través de él, ¿no? ¿Y quién las puede producir? Bueno, sabemos hoy que, aunque tenemos duda en otras, sabemos que las supernovas las producen, sabemos que las colisiones de estrellas de neutrones las producen, sabemos que la fusión de los agujeros negros, como fue este último resultado hace poco tiempo atrás, las producen en forma muy considerable, y también sabemos que el Big Bang debe haber producido las ondas gravitacionales, que no serían las mismas que se descubrieron tiempo atrás por la fusión de dos agujeros negros, y que también fue prueba de la existencia de los agujeros negros, sino que las del Big Bang, llamadas ondas gravitacionales primigenias, serían las primeras que se generaron en el universo. Y a partir de aquí, entonces, les voy a pasar a Daniel para que les siga contando esta maravillosa historia y cómo ha ido desembocando en los tiempos modernos de mano de la tecnología. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un placer estar en la charla contigo, obviamente. Y bueno, luego de esta introducción, diríamos, a lo que, bueno, lo que contaba Roberto sobre las posibles fuentes de emisión de ondas gravitacionales, aquí tenemos un mapa de, diríamos, de los objetos que han emitido este tipo de ondas, que, bueno, que Roberto nos contó. Y ahí vemos una proyección, vemos como todo el cielo, diríamos, en ese óvalo, ¿no? Y podemos observar, diríamos, una cierta imprecisión de dónde proviene la fuente, ¿no? Es decir, vemos los diferentes trazos en el cielo, ¿sí? Correspondientes a distintos objetos que emitieron ondas gravitacionales. Es decir, si bien se han detectado, bueno, como contaremos más adelante, vemos que en principio existe una imprecisión importante para saber qué es o de dónde provino la fuente de ondas gravitacionales, diríamos, del espacio profundo. En principio, la idea es observar, diríamos, ya que se emiten las alertas donde todos los telescopios están esperando, ¿no? Esa emisión de ondas para poder volcar sus telescopios, ya sea en el espacio, terrestres, bueno, o detectores de neutrinos, eh, para tratar de saber y precisar de dónde vino exactamente esas ondas gravitacionales. Y bueno, aquí en astronomía, ahora bueno, se observa este conjunto, ya no es tan individualista, sino que bueno, se necesitan de todos los instrumentos
terrestres y en el espacio para poder, diríamos, detectar y saber qué es lo que originó la emisión de ondas gravitacionales. Aquí tenemos arriba a la izquierda uno de los detectores de ondas gravitacionales, un interferómetro, que después vamos a ver un poquito cómo funciona. Y una vez que se da la alerta, la idea es que con los otros instrumentos, ¿sí? Se puedan detectar, diríamos, el origen de la fuente. Bien. Obviamente, luego del 2015 y en adelante se han detectado en forma exponencial, diríamos, la cantidad de emisiones de ondas, ¿no? Acá podemos ver un grafiquito, ¿sí? Bien a la izquierda, perdón, a la derecha, perdón, donde, bueno, crece impresionantemente desde el 2015, ¿sí? Y bueno, y acá ahí está hasta el 2019 y sigue, se sigue incrementando, ¿no? La cantidad de ondas que vemos reflejadas en este mapa, fíjense en que tenemos en las ordenadas aquí las masas intervinientes, bueno, y bueno, todas las detecciones que se fueron realizando, ¿no? En principio hay, y esto es lo bueno de la ciencia, eh, se han observado masas en el del orden de 20 a 30 masas solares, ¿sí? Que es fíjense ustedes, una gran cantidad de emisión de ondas gravitacionales que terminan en la fusión de los agujeros negros, ¿no? Lo importante es que no se han detectado en otras longitudes de onda, digamos, o sea que la astronomía tiene ahí un salto, diríamos, un hueco, un agujero negro, ya que estamos hablando de agujeros negros, en que posiblemente no se sabe por qué no se detectan esos agujeros negros, podríamos llamarlo de masa intermedia, ¿sí? Que con ondas gravitacionales han sido detectados. Así que, bueno, la ciencia está con este dilema, bueno, trabajando en estos aspectos. Aquí le dejo a Roberto que quería comentar algo sobre los Nobel otorgados, ¿no? Sí, bueno, este descubrimiento fue impactante realmente. Se venía esperando, pero y se dio. Tuvimos la suerte de ser contemporáneos, de haber vivido esto. Y me gusta recordar en este caso eh, este otorgamiento del Nobel, porque cuando se hizo el descubrimiento, todos recordarán que la vocera del equipo LIGO que hizo el descubrimiento fue Gabriela González, una argentina de la provincia de Córdoba, y de la cual a quien conozco y he sido muy amigo y sigo siéndolo de su marido. Y recuerdo algo, hasta con mucho cariño, algo que ocurrió allá en los comienzos de los años 90. Yo había ido a un congreso y había ido con quien era mi director, con quien había sido mi director de tesis doctoral, el doctor Mario Castañino, que fue uno de los principales cosmólogos que dio la Argentina, justamente. Y me acuerdo que estábamos en ese congreso y Kip Thorne había terminado de hablar. Era un personaje extraordinario. De la imagen que ustedes ven allí, él era un poco distinto a muchos años atrás. Tenía una larga cabellera de cabellos lacios, una barba más larga, y iba vestido de cowboy. Es decir, bien como en las películas que todos vemos, bien como si fuera un tejano de Estados Unidos, con los cinturones, las botas tejanas, el pañuelo en el cuello, una imagen, y usaba sombrero, un sombrero de cowboy. Y me acuerdo que después de dar la charla, pues, que nos dejó impactados a todos, y había hablado de cosmología, hablaba de ondas gravitacionales ya en aquel momento, todo,
vino el momento del almuerzo. Y tuve la suerte de estar comiendo sentado en la misma mesa con él. Yo era muy joven todavía en ese momento, y yo estaba sentado con quien había sido mi director, Mario Castañino, y con Kip Thorne y dos personas más. Y me acuerdo que yo estaba impactado de estar sentado y conversando con él, ¿no? Y me acuerdo que esto es lo que recuerdo con enorme cariño, porque mi entonces director, Mario Castañino, me dijo en voz baja, me dice: Roberto, prestale atención a este hombre, porque este hombre en pocos años más va a dar mucho que hablar. Vaya que fue cierto, cómo recuerdo las palabras de Mario Castañino en aquella oportunidad, porque fueron, sí, unos cuantos años, pero tampoco tantos, y hoy es Nobel por haber descubierto las ondas gravitacionales de Einstein. No quería dejar de recordar con cariño a estas dos personas. Adelante, Daniel. Bueno, gracias, Roberto. Excelente, la verdad. ¿Iba con pistola Quinto Torre o no? O sea que era un vaquero con... ¿Cómo? No escuché. Digo, ¿iba también con alguna pistola por las dudas? No. No, 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 es un pacifista enorme. Iba con el pañuelo, el sombrero, el cinto. Digo, bueno, va con la pistola también. Bueno, seguimos. Bueno, en física conocemos, digamos, distintos tipos de ondas, ¿no? Tienen cada una sus características. Las ondas mecánicas son las ondas elásticas, las ondas sonoras, ¿no? Las ondas de un resorte. O sea, necesitan un medio para propagarse. ¿Está bien? Y ese medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Luego tenemos las ondas electromagnéticas, que todos conocemos: la luz, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, ondas de radios, microondas. No necesitan un medio, por lo tanto, pueden propagarse en el vacío. Entonces, la física diferencia estos tipos de ondas, y nos encontramos ahora con la predicción de Albert Einstein. Las ondas gravitacionales, ¿sí? Por ejemplo, dos estrellas de neutrones que orbitan, también pueden ser agujeros negros, producen una deformación del espacio-tiempo que se propaga como una onda. Es decir, no es que hay una emisión del medio o que no exista el medio. En realidad es el mismo espacio que se comprime, ¿sí? Y se estira. O sea, realmente es como si pasara alrededor nuestro y nosotros mismos nos comprimiríamos un poco y nos alargaríamos en una dirección o en la otra. O sea, es tremendo. Y si bien son muy débiles, ¿no? Pero bueno, ya han sido detectadas. ¿Cuáles son las características, diríamos, de estas ondas? Bueno, se propagan a la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? No las podemos ver, diríamos, ¿no? Contraen y estiran los objetos a su paso, ¿sí? Hay una especie de dinámica ahí cuadrivectorial, y son muy pequeñas, digamos. Fíjense, la distancia entre la Tierra y el Sol cambió por un diámetro atómico. O sea, realmente esto me lleva a pensar la tecnología involucrada, digamos, para poder detectar semejante pequeña magnitud, ¿no? Un diámetro atómico. Y bueno, pero se consiguió. Bueno, fíjense, aumenta la amplitud hasta la fusión de los objetos, ¿no? Es decir, los objetos van girando en torno uno en torno al otro, y llega un momento que se produce la fusión, va, diríamos, aumentando la amplitud de la radiación de ondas gravitacionales, hasta que después, al final, se produce un relajamiento, está donde ya la fusión ha sido consumada. Ya podemos ver en el gráfico, ¿sí? Un gráfico de frecuencia y fracciones de segundo, ¿sí? Donde se produce la emisión, ¿sí? Después, bueno, con modelos, diríamos, de relatividad, se obtienen perfiles para poder, diríamos, determinar algunos parámetros de los objetos que emitieron las ondas, ¿no?
Bueno, eh, acá no puedo ver muy bien el título. Eh, obviamente confirman las predicciones de la relatividad general, como contaba Roberto. ¿Mm? También nos hablan de qué pasó al comienzo del universo, prácticamente, ¿no? Y bueno, hablan de una nueva ventana a la exploración del cosmos, ¿no? Porque tenemos otra herramienta para poder, diríamos, medir el universo, ¿no? Aparte de los datos que diríamos de las fuentes, ¿no? Que los originan, como por ejemplo, qué tipo de objetos son los que se fusionan. Pueden ser los agujeros negros, un agujero negro y una estrella de neutrones, dos estrellas de neutrones. También nos dirían también las masas involucradas, ¿no? Acá vemos en el gráfico, ¿sí? Un par de objetos que se van acercando hasta que se produce la fusión, ¿sí? Y se produce, ¿no es cierto? Tenemos el relajamiento final y el agujero negro resultante de la fusión. Y debajo tenemos, como les decía hoy, mediante relatividad numérica, se hacen estos perfiles, ¿sí? Que se tratan de ajustar a las señales emitidas, ¿no? Una vez que se produce ese ajuste, ahí se pueden obtener los datos, diríamos, necesarios, bueno, de los objetos que los emiten y otros datos aparte. ¿Qué son las ondas gravitacionales primigenias que nos contaba Roberto? Bueno, son perturbaciones en el espacio generadas, en el espacio-tiempo, generadas durante el periodo inflacionario, o sea, hace aproximadamente unos 13.800 millones de años. Su detección es indirecta, obviamente sobre el fondo cósmico de microondas. Eh, Obviamente son mucho más débiles que las observadas, no podemos observar con los detectores LIGO este tipo de ondas, debido a que son mucho más débiles, ¿no? Eh, y obviamente estas ondas, si se llegaran a detectar y se pueden hacer en forma indirecta sobre el fondo cósmico de microondas, confirmarían o no la hipótesis de la teoría de la inflación, que no hay bastante consenso científico sobre su existencia, ¿no? Acá hay algunas imágenes digamos, abajo a la izquierda, de una señal bueno, recibida y procesada por el experimento BICEP-2, que está en el polo sur. Y bueno, hay algunos patrones de polarización. Ustedes saben que la luz viaja, ¿no es cierto? En el vacío, pero rota. Una manera fácil de entender es que como que rota la luz, ¿no? Entonces, eh, si tiene ciertos patrones de polarización llamados modos B, ¿sí? Que son como, están acá bien en el gráfico que está a la derecha, ¿sí? Tiene como un patrón espiral, ¿sí? Los modos B, que si se detectarían en el fondo de microondas, podrían, diríamos, confirmar la hipótesis de esta teoría inflacionaria. El experimento BICEP-2 realizó una medición y pensó que podía haber detectado, hasta habían brindado por haber, digamos, haberlas detectado, y bueno, pero en realidad luego se confirmó que no, porque otros experimentos hechos con la sonda Planck, y bueno, no, o sea, no tuvieron en cuenta o no restaron quizás bien el ruido, el polvo, la radiación sincrotrón de la galaxia, que también presenta esos patrones. Así que, bueno, pero esperemos que sí, ¿no? Hay otros experimentos acá en Argentina, hay un experimento en Salta, CUBIC, que tiene o sea, es un telescopio, diríamos, de última generación. Si bien hay otros experimentos, Pifot, otros más, eh, que están más adelantados, pero por la tecnología, porque tiene una especie de interferometría volumétrica, una vez que obtiene una señal, puede subdividirse en otras señales internas, entonces como que pueden realizar un mejor acomodamiento de los datos.
Así que bueno. Bueno, ¿cómo se detectan? La detección son mediante estos instrumentos, que son los interferómetros, ¿no? Sabemos que las ondas emitidas perturban el espacio-tiempo, ¿no? Y como les contaba hoy, como que lo estiran, ¿sí? Lo estiran en una dirección, lo comprimen en otra, ¿sí? Y así es lo que va ocurriendo. Fíjense en este GIF, está aquí. Bueno, una vez que se recibe la señal, la onda es detectada, o sea, acá tenemos los dos patrones luego de realizar la interferometría, y las ondas tienen interferencia constructiva o destructiva, digamos, ¿no? Entonces, cuando tienen interferencia destructiva no hay detección, pero fíjense, cuando se produce la compresión o la expansión de una parte, ahí aparecería como una señal, ¿no? ¿Sí? Cuando se desfasan, ahí produciría la señal, bueno, que es la que se detecta. Bueno, ¿cuáles son los detectores actuales? En Estados Unidos, los que hicieron los descubrimientos en LIGO, en Hanford y en Livingston. Bueno, en India, Cagra, bueno, también en Europa, bueno, sé que en realidad se están ampliando el instrumental de interferometría para poder, digamos, corroborar y, bueno, tener mayor precisión, para saber, obviamente, también cuáles son las fuentes que los originan, ¿no? Hay algunas imágenes, ¿sí? De los detectores, ¿sí? Veo que está en Italia, ¿sí? Están los brazos de varios kilómetros, veo en Alemania que es más pequeño, bueno, ¿sí? Así que bueno, toda una obra de la tecnología actual, ¿no? Tremendo es, porque, a ver, el ruido que puede ocasionar, que pasa un camión cerca ahí diríamos, de los detectores, o bueno, a un sismo, ¿no? O sea, está todo, diríamos, controlado con espejos suspendidos a la perfección, para eliminar todo el ruido que podría ocasionar una vibración, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los retos tecnológicos a futuro? El proyecto LISA, ¿sí? Que ya tuvo algunas pruebas, ¿sí? Diríamos, en el espacio. La idea es hacer una especie de interferometría, pero obviamente con brazos mucho más largos en el espacio, ¿no? Así que es el proyecto LISA. Y bueno, no sé para cuándo estará esto disponible, quizá acá pasen un par de décadas, ¿no? Pero bueno, podrían detectar señales más débiles aún que las detectadas por los observatorios o los radiointerferómetros terrestres. Y el espectro de ondas gravitacionales, esta nueva ventana al universo que colocamos al principio, es porque podremos utilizar estos aparatos para ver en una nueva ventana. Y bueno, fíjense por aquí, en las frecuencias más altas, que se han observado, diríamos, fusiones, ¿no? De objetos binarios, están por aquí, ¿no? El ISA, bueno, cada vez más débiles, y bueno, y también diríamos, obviamente con otros instrumental, se puede determinar indirectamente ondas gravitacionales. Es decir, abre una nueva ventana, ¿no? Al universo, así que bueno, no sé si Einstein habrá pensado que iba a ocurrir esto, ¿no? Bueno, la idea es un poquito también ver cómo uno puede diríamos, tener alguna actividad didáctica, ya sea presencial o virtual, a todos aquellos que enseñamos ciencia, ¿no? En física o alguna otra ciencia afín, que se puedan, diríamos, hacer acercar a los alumnos o a gente de los cursos, ¿no es cierto?, de astronomía, cómo pueden trabajar un poquito con las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, el propósito es que los alumnos puedan, a través de algunas experiencias sencillas, trabajar como científicos por un día, ¿no? Entonces, utilizaríamos la información proveniente de los telescopios de ondas gravitacionales a través de plantillas, diríamos, como filminas transparentes, y también, lo vamos a ver más adelante, también hay simuladores virtuales que uno puede jugar un poquito con ellos y poder determinar a qué distancia está el objeto, cuáles son las masas intervinientes de la fusión.
y está bueno que se puedan hacer en grupos de trabajo y después puedan, digamos, compartir sus experiencias. Bueno, esta actividad lo que se hace es tener los patrones de la emisión de ondas gravitacionales y se imprimen los modelos calculados por relatividad numérica, ¿está bien? Y se hace una especie de superposición, ¿sí? De varias figuras, a ver cuál es la que coincide con la fuente, ¿sí? La señal de la fuente. Entonces, de esa manera se pueden obtener los parámetros. Acá, por ejemplo, lo que les conté es esto. Fíjense, supónganse acá tenemos, no sé si alcanzan a ver el mouse, eh, pero bueno, acá tenemos la señal, ¿sí? Se va incrementando, va aumentando de amplitud hasta que después se produce el relajamiento. Y acá fíjense, vemos unas plantillas en azul, que son las calculadas que hay que superponer arriba de la señal. Y bueno, según qué placa uno podría colocar, podría obtener algunos parámetros, como les dije, de masa, ¿no es cierto? Y de distancia, ¿no? Eso se puede hacer totalmente virtual, hasta los grupos se pueden hacer en forma virtual, con algún requerimiento tecnológico, como el Golden, ¿no? Bien. Esto que está aquí es un reconocimiento de ondas también gravitacionales, donde uno puede variar, o sea, tenemos la señal en azul, ¿no es cierto? ¿Eh? Es decir, con la intensidad en función del tiempo, ¿no? Vemos la señal en azul y después vemos este, el modelo hecho por relatividad numérica que está en amarillo. Entonces, fíjense, con el mouse vamos moviendo, ¿sí? Estas barritas y las ondas se van como estirando para un lado para otro, ¿sí? Y si movemos esta segunda barrita, está aquí, la señal, no sino la calculada por relatividad numérica, disminuiría, ¿no es cierto? Obviamente porque está más lejos la fuente, ¿no? A medida que aumentamos la distancia. Y una vez que se acomoda lo mejor posible, uno puede deducir las masas y las distancias intervinientes del objeto que la señala. Otras actividades también es preguntarnos de dónde, bueno, provino la energía de la onda. Bueno, entonces los chicos pueden discutir qué es lo que, digamos, resultó en esta emisión. Y bueno, están las respuestas aquí. Pueden ser que sean dos estrellas de neutrones, bueno, un agujero negro y una estrella de neutrones, dos agujeros negros, ¿no? Bueno, y se van contestando las preguntas. Acá vemos se puede trabajar sobre un gráfico, está bueno, interesante, un gráfico, ¿no es cierto?, de las oscilaciones, o sea, de la amplitud respecto del tiempo. Fíjense ahora en esta segunda actividad, le podemos plantear a los alumnos cómo cambia la amplitud conforme pasa el tiempo. Entonces ellos se hacen la observación del gráfico, ven cómo va aumentando la amplitud, ¿no es cierto? Y describen, diríamos, lo que ven aquí, ¿no? Bueno, después, otra pregunta, ¿qué pueden deducir acerca de la tasa a la cual los agujeros negros emiten energía? Entonces, en qué punto, instante tiene la mayor emisión. Entonces, pueden decir que está por aquí, ¿no es cierto?, cuando la amplitud es mayor. Se dice alrededor de 0.175, ¿sí? Está el pico de la amplitud mayor, aquí, después se produce el relajamiento. Son todas preguntas que se pueden hacer. Se pueden preguntar las frecuencias, ya con el gráfico, ¿no? Estimar la frecuencia alrededor de 10 segundos, por ejemplo, que es aquí. Nosotros, bueno, podemos calcular más o menos teniendo en cuenta la relación entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? Como son inversas, bueno, puede también deducir algunas respuestas, cómo cambia la frecuencia de las oscilaciones conforme pasa el tiempo, que van aumentando. Dice, la frecuencia es proporcional al movimiento de la fuente. ¿Qué podemos deducir acerca del movimiento de los agujeros negros en el evento? Bueno, los agujeros negros van rotando más rápido a medida que se acercan, ¿sí? Y acá, bueno, está el tiempo exacto más o menos, o el aproximado, de donde se produce la mayor emisión de onda, ¿no? Así que bueno, eso era todo. Así que muchísimas gracias, muy contento de poder dar la charla y darla con Roberto, obviamente. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias, Roberto. A ver, vamos a ordenarnos para pasar a las preguntas. Aquí, a ver, pueden ir dejando sus preguntas en la sección de chat, o también hay una opción para poder levantar la mano. Y marcan esa opción, y allí donde dice reacciones, abajo a la derecha, y les vamos a dar pase. A ver, bueno, vamos a leer acá que han dejado unas preguntas. A ver. Bueno, dice Roberto, pregunta lo siguiente. ¿Con un mínimo de cuántas masas solares se considera que una fuente es capaz de comenzar a producir ondas gravitacionales? Por eso No, bueno. Sí, Roberto, creí que me era a mí dale. la pregunta. Yo había entendido eso, no sé. Bueno, bueno, perfecto. No, con cualquier masa, es decir, no necesariamente hay un límite, es decir, el tema es cuán importante son las masas involucradas para que pueda ser realmente medido, detectado. Pero desde el momento que dos masas, aunque sean pequeñas, se unan, esa unión ya está generando ondas gravitacionales. Es más, cualquier objeto acelerado emite ondas gravitacionales. Que se detecten ya es otra cosa. Bien, bueno, a ver, vamos a leer acá más comentarios que han dejado. Bueno, mandan saludos desde Uruguay, Carlos Costa, Claudia desde Guatemala, Guillermo Daniel desde Entre Ríos, Argentina, José Ulises, compatriota mío desde Arequipa, Perú, Hugo desde Lima, Sebastián desde Caracas, Saúl Severo desde Uruguay, Salto, Eddie desde Guatemala. Bueno, acá Carlos Costa comenta, interesante innovación al incluir aspectos didácticos como aplicaciones para clase. Gracias. Bueno, Hugo también manda saludos. Claudia comenta, increíble charla, gracias por las sugerencias didácticas, muy interesante. Pelayo Silvana, felicitaciones por la charla. Bueno, pueden dejar sus preguntas en el chat o poner la opción de levantar la mano, y mientras vamos a las preguntas, entonces, a ver, vamos a ver acá algunas noticias. A ver, un momento. A ver, si por favor podrías dejar de compartir un ¿Sí? momento. Ahí Ya. está. A ver, sí, voy a compartir yo, a ver, pero necesito un minuto. Un minuto. Un momento, por favor. Ya, bueno, entonces vamos a compartir unas cosas mientras mientras van dejando sus preguntas. Pueden dejar sus preguntas en la sección de chat, o pueden activar la opción de levantar la mano para darle pase. A ver, vamos a ver. Bien, a ver, ¿se ve el logo de la aliada? Sí, ¿no? Sí se ve. Sí, sí. Ya, bien. Bueno, muchas gracias por la interesante charla a Daniel Mendicini y al doctor Roberto Aquilano, quienes han tenido la gentileza de darnos esta charla sobre ondas gravitacionales. También agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos, como todas las semanas, quien es propietario de la página Rastros de Guerra y que gentilmente nos presta su plataforma Zoom para hacer este ciclo de charlas. Ya lo ha hecho el año pasado, 2020, lo está haciendo este 2021, y esperemos pues que lo siga haciendo en adelante. También Juan Carlos nos va a prestar su plataforma para hacer el simposio de estrellas variables y estrellas dobles en diciembre. Así que ya tenemos, les invitamos a visitar esta página, Rastros de Guerra, que es la página, es una página de historia militar peruana y sudamericana, bastante interesante, que es manejada por nuestro amigo Juan Carlos Flores. Bueno, y como ya es tradición aquí en la Eliada, le otorgamos un diploma siempre a los exponentes. En este caso, al profesor Daniel José Mendicini, por esta interesante charla, Ondas Gravitacionales. A ver, Daniel, unas palabras, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que me hayan aguantado. Y bueno, esperemos seguir
con este ciclo y bueno, poder tener la oportunidad de colaborar, digamos, con la Aliada. Y bueno, de agradecer a Roberto, ¿no es cierto?, que entre los dos pudimos concretar esta charla, ¿no? Así que muchas gracias a todos y bueno, seguimos. Y también tenemos este diploma para el doctor Roberto Aquilano, a quien también le pedimos unas palabras, un comentario, por favor. Bueno, como Daniel, muy agradecido a la Aliada, a los directivos de la Aliada, a esta oportunidad, hermosa oportunidad de poder compartir con los con colegas de muchos países, justamente. Para nosotros ha sido muy interesante y una alegría realmente ser útil de alguna manera, aportando algunas de las cositas que uno puede saber, ¿no? Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a la Aliada y ojalá este ciclo de charlas continúe como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y también aquí a quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla pueden solicitarlo a este correo, charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. Hoy en la tarde nos hemos puesto ya al día con los certificados y creo que ya no le estamos debiendo certificado a nadie, ya nos hemos puesto al día con los certificados atrasados, así que soliciten por ahí y si alguien por ahí se ha quedado sin certificado, cosa que no creo porque ya hoy día nos hemos puesto al día, igual nos pueden escribir aquí. Y esta charla, como siempre, llega al trabajo del equipo de charlas de la Aliada, formado por el profesor Jorge Coglan y por este servidor Manuel Rojas. A ver, también hay algunas noticias que queremos darles hoy día. Bueno, vamos a pasar acá. ¿Está Jorge Coglan presente allí? Jorge, te voy a habilitar el micrófono un momento, a ver. Esto. Jorge Coglan. Jorge, activa tu micrófono, por favor. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Sí, sí. Precisamente por la noticia del planetario del CODE que estoy mostrando aquí. Sí, justamente el día del eclipse, ¿no? Hubo una conjunción planetaria para el CODE, además de la Luna, la Tierra y el Sol, porque firmamos ya todos los documentos definitivos de la obra oficial de lo que va a ser la remodelación y modernización del viejo edificio del observatorio, que ya está en proceso, ampliaciones de este edificio, el salón de exposiciones, una ampliación muy importante hacia el lado norte, con lo cual vamos a ganar prácticamente un 50% de lo que es actualmente en más. Así que vamos a tener un salón de exposiciones mucho más amplio, más, digamos, dividido por sectores, lo cual va a facilitar la ubicación de material de distintas temáticas, ¿no? Lo otro importante es el hecho de que logramos también que se pueda funcionalizar el observatorio con energía solar, un proyecto, digamos, que presentamos y que fue aprobado de inmediato por el gobierno, sobre la terraza del auditorio actual, que se va a demoler en estos días. Es una terraza antigua que ha tenido problemas de filtraciones, corre el riesgo de alguna caída, y eso siempre es algo que ha asustado mucho y que ha provocado muchos accidentes en edificios donde hubo durante muchos años entradas de agua. Bueno, toda esa terraza actual, que la hemos usado muchísimo, se va a demoler y se va a hacer una terraza nueva, más elevada, que va a coincidir con la de la terraza que tiene el domo del planetario. Y sobre esa terraza se van a distribuir algo así como unos 20 paneles solares, con los cuales lo que se busca es la sustentabilidad, digamos, en cuanto a energía de todo el complejo que pueda funcionar de esta manera, ¿no? También hemos conseguido que se haga, tenemos una escalera de tipo caracol que va a estar en lo que sería el patio de entrada. Hemos conseguido que se haga una escalera exterior
una escalera de bajada, digamos, para que cuando suban los grupos no se interpongan los que están subiendo con los que están bajando y puedan tener una salida, digamos, por el lado lateral. También la incorporación de un montacargas exterior que va a servir no solo para cargas, que generalmente utilizaremos para subir o bajar algún telescopio, sino también para personas mayores o minusválidos, porque es un edificio bastante alto y siempre hemos tenido ese problema de que personas sin condiciones de poder subir escaleras se complicaba, teníamos que, siempre tuvimos telescopios abajo también, pero como ustedes saben, la gente quiere subir, quiere estar en la terraza. Bueno, se va a ganar mucho espacio en terrazas y en salones. O sea, además de la ampliación del salón de exposiciones, vamos a tener toda la parte que va, digamos, a tener la parte del planetario propiamente dicha, va a ser también un salón de exposiciones, así que estamos muy contentos por eso. Quizás hagamos algunos cambios, el auditorio que todos conocieron porque hemos hecho muchos congresos de la Aliada ahí, probablemente tenga otra función, porque como va a estar directamente enfrente o al lado del planetario, probablemente ahí vaya toda la exposición de maquetas y la biblioteca del CODE y la secretaría, ¿no? Donde tengamos que atender a los grupos, las delegaciones y demás, porque ya vamos a poder utilizar el salón de exposiciones que va a quedar solamente para muestras estáticas, más la ampliación, eventualmente próximo congreso que hagamos aquí se hará seguramente dentro del ámbito del mismo planetario, pero el mismo salón de exposiciones se podrá transformar rápidamente en auditorio. Todo esto va a configurar aspectos muy interesantes, como por ejemplo aire acondicionado central prácticamente en todas las dependencias. Vamos a tener también un sector hacia la costa que logré después de varias notas de las tantas que hice, que se haga un cerramiento visible, por supuesto, con rejas, porque cuando se trabaja con delegaciones de chicos, por ejemplo, si hay una delegación que baja de la terraza a la cual ya fue atendida, que no tengan ninguna posibilidad de salir del predio para irse a una zona que es densamente transitada permanentemente. Así que bueno, todo eso se ha logrado. Felizmente la gestión actual del Ministerio de Obras Públicas ha aceptado todos los pedidos que hicimos, todo por notas, y como anécdota les digo que hemos hecho la nota número 114 desde la gobernación del doctor Wiener, ¿no? Bueno, Roberto, que está acá presente, fue testigo de todos estos vaivenes que hemos tenido y toda esta gestión, formó parte él también de todas estas ideas, de este proyecto, fue un gran impulsor que uno siempre necesita, ¿no? Cuando se mete en estas digamos, empresas de tratar de mejorar o de hacer algo por la institución y por supuesto por la ciudad y la región. Así que en ese sentido estamos muy contentos, ya está todo firmado. Estas modificaciones van a hacer que la obra en sí misma se demore quizás 4 meses del pacto de lo original, digamos, que era de 6 meses, se trasladará probablemente a 1 año. Así que pienso que estaremos quizás antes de mediados del año que viene, ya inaugurando este complejo, y les digo que desde el 1 de septiembre, que empezaron las obras a cargo de la empresa Cosivial, una empresa de Rosario bastante conocida, ¿no? Pública y de gran envergadura, no se ha parado un solo día, se trabaja muchísimo, y en ese sentido estamos muy, pero muy felices, ¿no? De poder concretar esto que nos trajo tantos, pero tantos dolores de cabeza, pero bueno, todo esto hace que nos olvidemos un poquito de todo aquello. Bien, Jorge. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar aquí con las noticias que tenemos para hoy. Vamos acá. A ver. Quería decir algo, Manolo. Sí, Jorge, adelante. Que hoy es un hecho histórico también, porque esta es la primera charla en su historia que fue tan breve la del doctor Roberto Aquilano.
Bueno, pero era compartida con Daniel y realmente para mí es un gustazo haber compartido esta charla con Daniel y creo que el broche de esta charla le correspondía a Daniel, justamente. Muy bien. Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a pasar con las demás novedades. A ver. Ya, bueno, esta charla, por si acaso, está siendo grabada. Va a ser subida dentro de unas horas a nuestro canal de YouTube, Eliada TV, donde ustedes ya conocen seguramente, y allí pueden encontrar también las anteriores charlas. Todas las charlas de este ciclo 2021, las del año pasado, 2020 también, están grabadas en este canal. Así que ahí tienen bastante material para compartir, descargar si quieren, ¿no? O simplemente ponerse a ver en casa y aprender un poco. Y obviamente también les invito a visitar la página en YouTube, el canal en YouTube de Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos. Hay nuevas entrevistas, nuevo material subido hace poco. Juan Carlos, como dije hace un momento, nos presta desinteresadamente todas las semanas la plataforma Zoom de su página Rastros de Guerra. Así que están invitados a visitar la página Rastros de Guerra de YouTube y ponerle un me gusta a todos sus videos. Este es también la página de Alerta Asteroide, también. Así un nuevo lanzamiento que hacemos desde la Aliada. Así que ahí pueden encontrar todas las alertas de asteroides para que puedan mantenerse al día pues, en estas actividades. Editor de esta página, el profesor Jorge Cobla. Y podemos abrir, bueno, cualquiera, vamos a probar. Y salen, ¿no? En PDF, las alertas asteroides, todas las que se han publicado hasta el momento. ¿Listo? Así que están cordialmente invitados a visitar la página de Alerta Asteroide. ¿Cómo es esto? También invitados a visitar, como siempre, la página de Estrellas Variables, que ahora es unificada, la sección de Estrellas Variables con la de la Comisión de Estrellas Variables del CODE. Bueno, esta es una de las secciones de la Aliada, también con bastante actividad, tienen un chat grupal incluso, publican alertas variables, un boletín de estrellas variables, así que y tienen un grupo de observador bastante notable, así que están cordialmente invitados a participar, a seguir esta página y, por qué no, a unirse también al grupo de observadores de la Comisión de Estrellas Variables y de la Aliada. También nos vamos un momento a la sección de la revista Universo Digital de la Aliada, que se puede descargar libremente desde la web de la Aliada, y allí pueden encontrar también los números anteriores. Vamos por el número 65, que es este de aquí. Vamos a ver al índice. Vamos a ampliar un poco. Y ahí tienen variedad de artículos en este último número de la revista Universo. De libre descarga en PDF, pueden leerla desde la laptop, desde la tablet, desde el celular, como gusten. Y por supuesto aquí en la página de la revista Universo al final están los requisitos para poder escribir algún artículo o mandar sus fotos astronómicas, que es bastante sencillo por sacarlo, así que están todos invitados. También tenemos por aquí la página de la Sociedad Lunar Argentina, que también es, digamos, trabaja en conjunto con la sección lunar de la Aliada, tiene un ciclo de charlas los días sábados también, y publica su boletín El Mensajero de la Luna. Así que también aquí es una página aliada de nosotros, de la Aliada, su ciclo de charlas llamado Café Lunar. Así que están también cordialmente invitados a visitar la página de la Sociedad Lunar Argentina. Y finalmente también nos vamos a la sección Planeta Azul, de nuestro amigo Carlos Costa, desde Montevideo, Uruguay, donde semanalmente pues publica información relevante sobre esta interesante área que tiene una sección en la Aliada, Planeta Azul, planetaazul.aliadaweb.org. Y ahora sí, vamos nuevamente acá a la sección preguntas. A ver, vamos a ver. Ya, acá hay algunas preguntas. Lucero pregunta lo siguiente: ¿las ondas gravitacionales podrían tener el mismo sonido independientemente de la masa que la provoque?
sé que las frecuencias, diríamos, son muy similares a las del sonido, diríamos. Y se han hecho las transformaciones como para escuchar las ondas gravitacionales. Pero que las hayan, digamos, las he escuchado. Se puede ver un sonido o escuchar el sonido, pero de ahí a que sean distintas o independientes de la emisión, no, no sé. Habría que preguntarle aquí. No sé, Roberto, ¿qué puede opinar? No, 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 igual que vos, la respuesta es la misma. Bueno, también pregunta Carlos Costa, ¿hay algún patrón para explicar la distribución geográfica de los instrumentos destinados a la detección de estas ondas? ¿Están todos en el hemisferio norte? Y la verdad que no sé por qué no han colocado en otras latitudes. Digo. La verdad que no sabría decir, no sé por qué. No, lo que pasa es que fueron emprendimientos que se fueron dando sin una planificación respecto de la estructura de todo el planeta, como quien dice, ¿no? Así que se dio lo que se fue dando según las inversiones disponibles en sus determinados momentos. Por eso ustedes ven esa distribución. Bueno, acá Hover pregunta lo siguiente, charla muy interesante. Mis preguntas son, ¿qué pasaría si una onda gravitacional nos atravesara? Y dos, ¿por qué son tan tenues las ondas gravitacionales? Mira, las ondas, o sea, recordemos cuando vimos los tipos de ondas, ¿sí? En realidad no es una onda que nos atraviesa, sino que en realidad es como que nuestro cuerpo se comprimiría y se estiraría un poquitito, ¿está? Entonces, en el orden atómico, digamos. No nos pasaría nada, en definitiva. Este, y no sé, Roberto, ¿qué opinas con respecto al por qué son tan tenues? No sabría decir. No escuché lo último, a ver. Dice, ¿por qué son tan tenues las ondas gravitacionales? No, sigo sin escuchar. ¿Por ¿Por qué, qué son... Perdón. por qué son tan tenues las ondas Ah, ¿por qué son gravitacionales? tan tenues? Sí. No, bueno, eso nadie lo sabe, en realidad, por qué son tan tenues. Es lo que se encontró. Eh, Justamente uno de los problemas en detectar las ondas gravitacionales es que no se sabía eh, para nada de qué longitud de onda podrían llegar a ser. Por eso hay un experimento que se puede recordar del año 1972. Ese experimento, había un grupo de investigadores en la costa este y oeste de Estados Unidos. Si mal no recuerdo, uno de los líderes de la investigación fue el doctor Weber. Habían detectado en su momento, que por lo menos lo que habían anunciado, ondas gravitacionales. Año 1972. Y eso nunca fue tomado en cuenta por la comunidad científica porque los grupos involucrados en la detección habían sido, como les dije, en la costa este y costa oeste de Estados Unidos, pero era el mismo grupo de investigación. Por lo tanto, no había contrapartida con ningún otro y lo que se vio muchos años después es que las longitudes de onda en que ellos habían anunciado que las detectaron y no eran primigenias, no tenían nada que ver con las ondas gravitacionales que se detectaron con la fusión de los dos agujeros negros en estos últimos años. Con lo cual, eso indica que los investigadores buscaban las ondas gravitacionales en todas las frecuencias habidas y por haber. Algunos decían que tenían que ser de muy poca longitud de onda y otros decían en su momento, estamos hablando de 20, 30 años atrás, que a lo mejor había que poner algún instrumento en Plutón para poder ver, bueno, quiere decir que fíjense las diferencias que había de criterio. Es decir, desde algo muy pequeño que se podía observar entre una costa este y oeste de Estados Unidos a poner un instrumento en Plutón para poder detectarlo, ¿no? Es decir, no se sabía. Es lo que se encontró, se las encontró así. Tampoco se sabe si las primigenias van a ser al estilo de estas o no. Se supone que van a ser mucho más débiles, pero tampoco se sabe exactamente de qué longitud de onda pueden ser. Bien, bueno, yo tengo una pregunta, ya que creo que ya sería la última.
En algún momento de la charla mencionaron que hay alguien en Argentina de repente está trabajando con ondas gravitacionales. Bueno, sí. Bueno, Daniel, Daniel. Lo que dije fue el experimento Cubic, que hace poquito llegó al puerto y ya está en proceso de calibración en Salta. Este proyecto lo que tiene, diríamos, el propósito de detectar, diríamos, los modos B, ¿sí?, de las ondas gravitacionales primigeñas. Todavía no arrancó, digamos, pero no sé, no sé exactamente cuándo arranca, no sé si Roberto sabe, pero sé que, bueno, es un instrumento que va a tener o sea, la posibilidad de hacer esas detecciones y lo tenemos acá en Argentina. Lo que pasa es que recién llegó el instrumento hace muy poco tiempo, todavía no está instalado. Eso es lo que... Bueno, por eso todavía no hay resultados en este sentido, porque todavía no entró a funcionar. Bien, bueno, entonces abrimos micrófonos y agradecemos nuevamente a los participantes de hoy y bueno, esperemos contar nuevamente con ustedes en el futuro. Muchas gracias por haber estado en esta charla, a Daniel y al doctor Aquilano y a ustedes, amigos asistentes que todas las semanas nos acompañan. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, hermano. Jorge. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias por todo. Gracias.